Bien, continuando con esto, ¿qué pasa si yo quiero calcular la frecuencia relativa de los viudos? ¿Qué cálculo debería hacer? A ver, espera, voy a hacer preguntas puntuales. A ver, Virginia, ¿cómo haría ¿Mm? para calcular la frecuencia relativa de los viudos? Y sería 50 sobre 400, ¿o no? Sí, exactamente. Bien. ¿Quién más anda por ahí? Keila, Facundo, Brizuela. ¿Cómo haría para calcular la frecuencia relativa de los separados? Escriba el chat o conteste, por favor. Sería 700 sobre el número de la muestra. ¿700 está seguro? 75. 75, 75. bien. 75 sobre 400. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo prácticamente, chicos, es calcular, nosotros lo que estamos haciendo prácticamente es calcular un porcentaje, solamente que toma otro significado aquí en la estadística. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, pasando al 4, me dice frecuencia absoluta acumulada. Y en este caso nosotros la escribimos con mayúscula. Me dice, indica la cantidad de datos que se encuentran hasta cierta clase. Y nosotros tenemos esta ecuación que me viene a resumir eso. Y vamos a tratar de entender esa ecuación. ¿Sí? Bueno. Bien. Por ejemplo, indica la cantidad de datos que se encuentran hasta cierta clase. Supongamos que yo quiera calcular la frecuencia absoluta acumulada hasta los casados. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Debería sumar el anterior, ¿sí?, que yo tengo y el que tengo en ese casillero. O sea, sumar esto y esto. 200 más 10, sí. No, porque nosotros ¿No? tenemos que calcular, claro, perdón. Nosotros tenemos, claro, en esta parte, si yo pusiera el cuadrito aquí, iría 210, que es lo que dijo su compañero, ¿está 210, bien? sí. ¿Sí? Entonces, ¿y qué va a pasar al final con la frecuencia absoluta si yo llego a separado? ¿Cuánto me debería dar? ¿Mm? Aquí en la última parte, ¿cuánto me debería dar? 65 puede ser. No, recuerde que yo voy acumulando, por eso dice acumulada. Yo voy acumulando todos los anteriores. O sea, yo voy a hacer 10 más 200 más el que sigue. ¿Sí? ¿Qué es cuánto? A ver si se ve bien ahí. ¿Sí? Yo voy a sumar 10. 280. A ver, Sí, 285 hasta aquí sobre dije yo, 400. ¿no? Hasta aquí. ¿Cuánto me daría hasta aquí? O sea, No, Recuerden que aquí me daba 210. 210 más 75 sería 285. Pero me Y está lo faltando sumamos. algo. Recuerden que me dice que es acumulada. Yo voy a acumular todos los anteriores y el que está aquí también. O sea, 10 más 200 más Ajá. 50 más... Ah, Entonces, ¿cuánto me debería dar? 335. No. Sumamos. Recuerde que aquí da 210. Eso me da ahí 210. 300 y algo, da, a ver. Aquí me daría, lo voy a continuar completando, 260. ¿No da 335? 335, profe. Bien. 335. ¿Sí? Ujú. Y en el último, ¿qué es lo que tendría que pasar?
¿Y en el último se suma igual o no? Ahora, en el último me tendré que dar el tamaño de la muestra. Ujú. Bien, Total desgasado. bueno. ¿Se entendió entonces hasta ahora? El hecho de que sea acumulada significa que yo voy acumulando todo lo anterior. ¿Sí? Claro. A eso Ujú. sería. ¿Y Bien. esto no tiene que llegar al total, profe? Claro, sí. Pero, por ejemplo, no siempre al total. Porque yo, por ejemplo, como les dije, yo puedo calcular hasta casados. ¿Sí? Entonces, ¿qué Sí, pasaría? Calcularía hasta ahí y sumaría lo anterior. O podría calcular sí, hasta sí. viudos solamente. ¿Sí? Y me daría 260. Sí. Vamos a ir por la última parte. Frecuencia relativa acumulada. A ver, bueno. ¿Saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar directamente con el ejemplo. ¿Sí? Lo que ustedes tienen aquí, ¿sí? Es el, si no me equivoco, es el primer ejercicio que tenían del trabajo práctico número 1. ¿Sí? En tal caso, lo pueden ir a buscar si quieren, ¿sí? Para que vean y comparen. Me dice, una empresa de 50 trabajadores se propone a reestructurar la remuneración, ¿cómo? Se estudia los años de servicio de los trabajadores, determinados en los siguientes resultados. Lo que yo tengo aquí es la cantidad de años que tiene cada trabajador, ¿sí? Y me dice tabular la información. ¿Qué es lo que yo debo hacer entonces? Armar una tabla que contenga la frecuencia, vamos a escribir esto, ¿sí? Esto es, tenemos la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia relativa, ¿sí? Este es frecuencia absoluta, frecuencia relativa, esta es frecuencia absoluta acumulada, esta es frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Bueno. Me dice qué Bien. cantidad de trabajadores tienen 8 años de servicio. El hecho de que yo quiera calcular eso significa que de lo que está aquí, en este cuadro, ¿qué es lo que yo debo hacer? Es contar cuántos números 8 hay. ¿Por qué? El hecho de que yo cuente cuántos números 8 hay significa que estoy contando a cada trabajador que tiene 8 años. ¿Sí? Contemos. En este caso tendríamos, de hecho ya esto lo deberían tener resuelto. Tenemos 1, tenemos 2, 9 creo que hay. O 8. Bien, bueno, ya, ahora vamos a ver. Sí, aquí está, 8. Aquí me da. Bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la cantidad de trabajadores que tiene 8 años de servicio? 8. 8. Bien. Me dice, ¿qué porcentaje de trabajadores tiene 6 años de servicio? Yo para calcular el porcentaje tengo que tener el 100%. Que en este caso, mi 100%, a ver, nosotros tenemos 50 trabajadores, eso va a ser mi 100%. ¿Sí? Ahora, yo aquí tengo que poner la cantidad de trabajadores que tienen 6 años de servicio y aquí me daría el porcentaje. Son 9. Bien, aquí en esta tabla, después vamos a ver cómo se lee esta tabla, ¿sí? Que son 9, bien. Entonces hacemos 90% dividido 50. 90% dividido 50. Me da 18. 18%. Bien, que sería 18%. ¿Sí? Bien. Vamos al otro. Me dice, si aquellos trabajadores que tienen por lo menos 7 años de servicio reciben un aumento del 8%. ¿Qué porcentaje de los trabajadores recibió dicho aumento? Voy a borrar esto. 24. Vamos a ver.
Bien. Estamos en la pregunta 4, perdón. Si aquellos trabajadores que tienen por lo menos 7 años de servicio reciben un aumento del 8%, ¿qué porcentaje de los trabajadores recibió dicho aumento? ¿Qué es lo que tenemos que saber aquí? El porcentaje, ¿sí?, de cuántos trabajadores tienen 7 años de servicio. ¿Cuántos trabajadores tienen 7 años de servicio? 24, profe. ¿Cómo? Que la pregunta fue la 3. ¿Qué porcentaje de trabajadores tiene esa? 7 años de servicio. Son 24. No se escucha bien. ¿Cuántos? Bien. Nosotros tenemos 10, ¿sí? 7 años de servicio, 10 trabajadores. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo debo calcular? Tenemos que 50 sería mi 100%. Si aquellos trabajadores tienen por lo menos 7 años de servicio, reciben un aumento del 8%. ¿Qué porcentaje de los trabajadores recibió dicho aumento? Entonces aquí me quedaría 10 y aquí X. Y me daría 'bien, aquí tenemos otros. Me dice un 20%. Pero hay algo en esa pregunta que está mal. O sea, no es que está mal, sino hay algo que nosotros no nos hemos dado cuenta. A ver, la respuesta que yo tengo aquí me dice de que en la pregunta 4 la respuesta es el 48%. ¿Por qué será eso? ¿Qué dicen ustedes? Chicos, Sí, profe. Un 8%, ¿no? claro, la respuesta es 48%, que es lo que está aquí. ¿Sí? ¿Por qué 48? En realidad lo que dice la pregunta es si aquellos trabajadores que tienen por lo menos 7 años de servicio reciben un aumento del 8%. ¿Qué porcentaje de trabajadores recibió dicho aumento? Lo que está pasando Debe ser aquí, a ver, ¿sí? debe ser los que más puntajes tienen, lo más No. alto, digamos, los 7, 8, ¿no? Ahí no se usa la frecuencia acumulada. Bien, no, la De 7 frecuencia para acumulada. adelante. Exactamente. Nosotros vamos a ver en la tabla, recuerden que aquí tenemos la frecuencia, frecuencia absoluta, aquí tenemos la frecuencia absoluta acumulada, y nosotros vamos a ver porque me dice por lo menos 7 años, o sea que estarían desde 7 todos estos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es la acumulación que viene desde el menor, que tiene 4 años, hasta 7. Y el total de esos, en la tabla, me dice que es 36. ¿Por qué? Porque yo iría sumando. ¿Qué es lo que iría sumando aquí? Iría 9 más 8, me da 17. 17 más 9 me da 26. 26 más 10 me da 36. De esa forma es la que yo voy calculando la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, el cálculo este que yo hice no es del todo correcto, ¿sí? Entonces, yo debería hacer que 50 es mi 100%.
y yo tengo un total de 36 trabajadores que tienen por lo menos 7 años de servicio. ¿Sí? Calculo esto, que sería 36 por 100 dividido 50. A ver. ¿Y por qué no les da? Ah, si aquellos trabajadores tienen por lo menos 7 años de servicio, reciben un aumento del 8%. A ver. Vamos a ver qué pasó aquí con este pregunta. Eso es lo que nosotros habíamos... Claro, exactamente. Eso es lo que nosotros estamos mal, porque me dice por lo menos, entonces significa que nosotros tenemos que contar los de... Aquí vamos a hacer el cálculo. Sería, tenemos, ¿cuántos tenemos de 9? 6. De 8, 8 y de 7, 10. 24. Bien, me daría 24. Entonces yo tendría 50 y 100%. Sí. Y este sería 24. ¿Cuánto me da? Sería 24 por 100 dividido 50. Y ahí está, que es mi 48%. 48. El error que estaba aquí en esto es el interpretar bien este por lo menos. ¿Sí? Esto era lo que teníamos aquí. Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es, en tal caso, la información que nosotros recibimos de la tabla. ¿Sí? Ahora, en el 5 me dice si todos los trabajadores que tengan por lo menos 5 años de servicio reciben una bonificación de 20.000 pesos. ¿Qué cantidad de trabajadores recibió dicha bonificación? A ver, pensemos un momento cómo sería eso. Esto era 24. Así que sería la suma de... De todos los 5. Por lo menos, también sale ese por lo menos. Sería el 100%, profe, porque dice si todos los trabajadores por lo menos tuvieran, los abarca todo, ¿no? No, porque hay de 4 años igual. Ahora Habría que hacer lo mismo, pero agregarlo de 6 y 5 años. Claro, que serían cuántos entonces. Bien. 43. Veamos. Bien. ¿Quién está viendo una película de Marvel por ahí? De la dos. Bueno. ¿Cuánto dijo alumno? Ya me perdí con esa introducción de Marvel que sale por ahí. 43 Perdón. trabajadores. El celular de mi marido. ¿43? ¿Dijo? Sí. Bien. Bien. Aquí hay que tener en cuenta este por lo menos. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos sumar? 8 más 9 más 10 más 8. Sería esto. Sí, 43 me da. Bueno. ¿Y qué es lo que deberíamos calcular ahora? Dice si todos los trabajadores... Pero aquí me dice... 41, profe, perdón. Claro, pero aquí tenemos 17. Si todos los trabajadores que tengan por lo menos 5 años de servicio reciben una bonificación de 20.000 pesos. ¿Qué cantidad de trabajadores recibió dicha bonificación? En realidad este por lo menos, este por lo menos está haciendo referencia a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Ahí estaría mi 17. Ajá. Quizás ahí en tal caso yo voy a
Ese por lo menos es bastante confuso, ¿sí? En tal caso, para próximas ocasiones lo voy a cambiar para que sea más específico. Por decirle, podría poner más de 7 años de servicio o menos de, igual o menos que 5 años de servicio, para que sea más claro. ¿Se entiende? Bien, profe. Bien, Sí. ahora la última me dice, si la empresa decide otorgar una bonificación especial de 13.200 por cada año de servicio, ¿cuánto será el dinero necesario para cumplir dicha bonificación? ¿Cómo haríamos? ¿Tiene alguna idea? Sí, se Profe, se la multiplicaría la pregunta. cifra tanto A ver, ahí está alguien. de lo que dijo el compañero hace rato, no sé si fue 43 o 41. Se En lo realidad, multiplicaría por Sería 13. 13.200. en realidad me dice por cada año de Ese es servicio. un- Nosotros tenemos 9 Sería trabajadores. 13.200 por puro año por 9 trabajadores. Ajá, más, Después 13.200 por 5 años por los 8 trabajadores, así. Bien, algo así no, me veamos. Aquí, un solo trabajador de lo que está aquí, en esta tabla de Ajá. 4, un solo trabajador tiene 4 años de servicio. Uno solo. Sí. Entonces, por ese, un solo trabajador, digamos, porque me dice por cada año de servicio. Entonces, un solo trabajador, a ver, ahí lo escribo. Un trabajador, me sale mal la letra. ¿No será por un año? ¿El sueldo por un año, algo así? ¿O No, por me dice la 4? empresa decide otorgar una bonificación especial por cada año de servicio. Ajá. Entonces, un trabajador con 4 años 4 años sería sería 13.200 4, por 4, ¿o no? claro, ¿sí? 13.200 por 4. Por 4. Entonces, si yo tengo 9 trabajadores, Ujú. tendría que hacer 9, ¿sí? 54. 9 por 4 por 3.200 en tal caso. Pero yo podría resumir esto, si yo sé que a todos estos los voy a multiplicar por 3.200, podría hacer Sumarlo y después multiplicarlo. exactamente. ¿Qué es lo que Claro. debería Sí. multiplicar? Debería multiplicar 9 por 4 más Sí. 5 por 8 más 6 por 9 más 7 por 10 más Sí. 8 por 8 Ujú, más 9 por 6 sí. y a ese resultado multiplicarlo por 13.200 y me debería dar este número. Ajá. 4.96. 4.197.600. Ujú. A ver, verifiquen si les da. Sí, Bien. Sí. Ujú. sí, porque el que yo le decía recién era 13.200 por 4, le da de resultado 52.800. A eso lo Claro. multiplicaba por los 9 trabajadores, que le da 475.200. Y así hice por cada uno de ellos y me dio ese resultado. Claro. Sí, sí, está bien. Es otra forma, pero creo que esta sería la forma más reducida de aplicarlo, digamos. Ujú, Bueno. Y sí. sumar todo y después multiplicar no da, ¿no? No va a dar. Porque si yo sumo 4 más 50 más 6 más 7 más 8 más 9, me daría sí o sí 50. Sí. Ah, no. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces,
¿Se entendió el problema, más o menos? Ahora lo que vamos a ver es cómo completar esta tabla, ¿sí? Porque aquí nosotros lo que hicimos es utilizar esta tabla para responder esta pregunta. Ahora vamos a ver cómo completar esa tabla. Bueno, esto voy borrando y vamos a ver cómo completar la tabla. Esto, chicos, eso es lo que vamos a ver hasta ahora, ¿sí? Cómo completar esta tabla. Y yo le voy a mandar 2 ejercicios, ¿sí? Como máximo 3, para que los realicen ustedes considerando lo que vimos hasta ahora. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a poner aquí? Esto, lo que yo tengo aquí sería el número de clases, este n. ¿Sí? ¿Qué es el número de clases? Los años de servicio. ¿Qué sería mi n? El tamaño de la muestra. ¿Sí? ¿Qué sería mi n? La cantidad de trabajadores. ¿Sí? Entonces, este n es el número de clases. Nosotros tenemos que estar diferenciado por los años de servicio. Entonces, aquí vamos. La frecuencia. ¿Quién está hablando ahora? Facundo. Ahí lo silencia Facundo. Tenemos que para el caso de 4 años, ¿cuántos trabajadores tenemos? O sea, recuerden que esta es la frecuencia absoluta. ¿Sí? Sí. Nosotros tenemos que contar cuántas veces se repite el atributo. O sea, cuántos trabajadores con 4 años de servicio hay. Hay 9. ¿Sí? De igual forma, ¿cuántos trabajadores con 5 años de servicio hay? 8. ¿Cuántos trabajadores con 6 años de servicio hay? 9. ¿Cuántos trabajadores? Y así iría completando la tabla. ¿Sí? Recuerden que este HI, que era la frecuencia relativa, era igual a FI, perdón, que es minúscula, FI, a ver, vamos a ver la fórmula, FI sobre N. Y nosotros vamos a calcular este FI sobre N para cada uno de estos. Entonces, para el primero, para esto, ¿cómo sería el cálculo? ¿Me escuchan? ¿Cómo sería el cálculo para el primero? ¿Sí? 4 sobre 9. ¿Cómo? 4 sobre 9. No, sería el FI que vale 9. ¿Sí? Sí. Y en este caso, en realidad es un N mayúscula, este N. 9. ¿Sobre cuánto? ¿Cuánto es la cantidad de trabajadores que tenemos? Sobre 4, ¿no? 50. 50. ¿Sí? Sí. Sí, ahí ya me estoy dando cuenta que hay. ¿Sí? Entonces, eso me da esto, 0,18. 0,18. ¿Sí? Ahora, voy y quiero calcular para el siguiente. Entonces, yo haría, ¿sí? En este caso, para esto, para esta parte, ¿qué es lo que haría? 8 sobre ¿cuánto? 8 sobre 50. Para el caso de 6, ¿qué es lo que haría? Para los de 6 años de servicio. 6 sobre 9. No, 9 sobre 50. 6 sobre 50, ¿no es? claro, 9 sobre 50. Para el caso de esto, haría 10 sobre 50. y así con cada uno. 10. Claro, y así iría completando esta tabla, que es la frecuencia relativa. ¿Sí? Ahora vamos a la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, recuerden que nosotros vamos aumentando el anterior, ¿sí? Entonces, en el primero yo no sumo nada, porque sería
9 más 0. En el segundo sería 9 más ¿cuánto? Sí. Más 8. 9 más 8, ¿sí? Sería esto. 9 más 8 me da 17. Para el tercero yo debería hacer 17 más ¿cuánto? 21 da. No. Recuerde que la fórmula es... a ver, 7 más 9. 17 más 9. ¿Sí? 17 más 9 sería. Ah, ¿Sí? 17 más 9, 26. A 26, ¿cuánto le tengo que sumar aquí para que me dé? ¿lo mismo 9 o no? No. ¿No? Esta parte, recuerden que nosotros estamos aquí y sumamos esto para ponerlo aquí. Entonces sería 26 más 10, me da Más 36. 10. Ah, va bajando. Claro, ahora yo a 36 le sumo esto Más 8. y le pongo esto, Y ajá. Sí, 44. sí, sí. Entonces aquí en la última, que es lo que dijimos, me da 50. ¿Sí? Bien. Ujú. Bueno. Ahora, a ver, en tal caso yo lo voy a pegar aquí en la pizarra para que lo hagamos bien. ¿Sí? Lo voy a borrar. A ver, me esperan, lo copio en la pizarra y ahí lo terminamos al paso. Ujú. Keila levantó la mano. ¿Qué desea consultar? No entendí. ¿Cómo se Ahora, hace sustento y eso? ahora vamos a ver eso. ¿Sí? Ah, bueno. Lo voy a hacer bien a esto, cosa de que quede. Bien. ¿Ven la pizarra? Sí. Porque recién entrando la tienen que dar en el... Bueno, vamos a ver aquí, si esto. Sí. Vamos de nuevo. Esta parte, es la frecuencia absoluta. Esta parte es la frecuencia relativa. Esta parte es la frecuencia absoluta acumulada y esta es la frecuencia relativa acumulada. Nosotros tenemos como dato que n, tamaño de la muestra, es de 50. Tenemos que para la frecuencia relativa, que en realidad la ecuación es Fi, que es en minúscula, tendríamos frecuencia absoluta sobre n. ¿Qué es esto? Es la frecuencia absoluta y esto es el tamaño de la muestra. Entonces yo voy a poner aquí números. Este es el 1, esto es 2, esto es 3, 4, 5, 6. Vamos a armar para 1. ¿Sí? Vamos para 1. Vamos a calcular la frecuencia relativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me dice que es la frecuencia absoluta, o sea, esta parte, ¿sí? Que es 9 sobre el tamaño de la muestra, que el tamaño de la muestra es 50.
Eso me da como resultado 0,18. Eso es lo que iría en esta parte. ¿Sí? Ahora, para el caso, vamos a continuar para el caso del 2. HI sería igual a 8 sobre 50. O sea, esto es la frecuencia absoluta. Y eso me da 0,16. Que es lo que nosotros ponemos aquí en esta parte. Y así, de esa forma, es que yo voy completando la tabla con cada uno de esos. ¿Me entiende hasta ahí, Keila, lo que hice? Los demás, ¿quién más está? A ver. Yo sabía que eso se iba a acordar, pero estuve arriba. Cuando yo volví me da un montón de Más o clases. menos. Y en una me quiso acostar y Andrea, Facundo, Virginia, Rodríguez, Sí, profe. Keila, Hasta ahí voy entendiendo. Sí, Bien. sí, hasta ahí voy. Brizuela, Sí, 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 entiendo. bien. Bueno, vamos a continuar con la frecuencia absoluta acumulada. No tengo que hacerlo. En la frecuencia absoluta acumulada, la 1, vamos a volver a 1, ¿sí? En 1, lo que nosotros haríamos para la frecuencia absoluta sería 0 más 9. Eso me da 9. Y eso es lo que está aquí. ¿Sí? Para el caso del 2, para la frecuencia absoluta acumulada, sería 9 más, y lo que yo tengo, a ver, la fórmula de la frecuencia absoluta es FI más FI1. ¿A qué hace referencia? Al anterior y al siguiente. A eso hace referencia. Que sería a 9 más 8. ¿Sí? Ah, ¿Sí? 9 más 8, esta parte. Sobre 50, ¿no? No, sobre 50 no, porque nosotros solo estamos calculando la acumulada, es la frecuencia absoluta acumulada. Eso me da 17. Vamos para el 3. ¿Sí? Vamos para 3. Lo que nosotros tenemos que hacer es el anterior. El anterior es 17. Le tengo que sumar en el que yo estoy, 9. que es el 9. Me da como resultado 26. 26. ¿Sí? Para 4, tendría, en tal caso aquí le puedo poner F4, ¿sí? Tendría que hacer el anterior, que es 26, más en la fila donde yo estoy, que es la fila del año de 7 años de servicio, perdón. Que sería 10. Me da sí, 36. ¿Sí? 36. Y así Sí. voy completando cada uno y sabemos que el último sí o sí me tiene que dar la cantidad que yo tengo del total. ¿Sí? Bueno, O sea, 50. exactamente. Ahora vamos para la frecuencia relativa acumulada. Nosotros tenemos que HI, la ecuación es similar. HI más 1. ¿Sí? De nuevo, sería sumar en donde yo estoy más el anterior. ¿Sí? Entonces, para HI 1, podría poner así, sería 0 más 0,18. Estamos trabajando con esta parte ahora. Está de verde. Con esta parte, Bien. con esta parte estamos trabajando. ¿Sí? Me da 0,18. Para H2, yo debería hacer 0,18 más, ¿qué es lo que yo tengo aquí? 0,16. 0,16. Más 0,26. ¿Sí? Y eso me da 0,34. Para H3, lo que yo debería hacer es 0,34 más 18, 0,18.
que es lo que yo tengo aquí. 0,18. ¿Sí? Y eso me da 0,52. Así con cada uno de estos. Y creo que les dije de que nosotros tenemos que tener que siempre va a ser igual, ¿sí?, a 1 o menor. Siempre va a oscilar entre 0 y 1. ¿Y se da esa condición? Sí. Entonces, ahí estaría completada mi tabla. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice entonces? Lo voy a sacar para que se vea bien. Bien. Entonces, ¿se entendió cómo son las tablas? Sí, sí. Bueno. Sí. Sí. Bueno, ¿alguna duda que haya quedado? Chicos. Por ahora no. Hasta ahora yo al menos entendí. Bueno, Por ahora. ¿qué es lo que vamos a hacer? En tal caso, en la si ustedes lo imprimieron a lo que yo mandé, cambien esta ecuación, ¿sí? No es una n minúscula, es la n mayúscula, ¿sí? Eso cambien en la ecuación. ¿Sí, chicos? Eso fue quizá un error de tipeo. Bueno, repito, eso es lo que nosotros vamos a ir despacio, sí, con el tema de estadística. ¿Qué es lo que yo le voy a dar? Les voy a dar 2 o 3 ejercicios similares para que ustedes armen esta tabla, esta tabulación de datos, ¿sí? Esta tabla de acumulación de frecuencia. ¿Sí, chicos? Bien. Bien. Bueno, entonces, cerramos con esto hasta ahora, ¿sí? Porque, como Profe, dije... usted lo está grabando. ¿Esa grabación lo va a reenviar? ¿No? Sí, sí, la voy a subir a YouTube y les mando el link, no hay problema. ¿Sí? Bien. Profe. Sí. Ahí Johnny creo que es el que le mandó una pregunta. A ver. Ahí me dice, vuelve en un minuto. Sí, profe, ¿se entiende? Profe, una duda. ¿Se puede sacar el HI con la forma? Sí, sí, exactamente, se puede sacar así. Fíjese el micrófono, Brizuela. Es que, bueno, si no me escucha. O aquí le contesté a Rodríguez. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? O sea, la clase sí está siendo grabada, la voy a subir a YouTube en tal caso y le paso el link. ¿Alguna otra consulta? Bueno. Por ahora no. No, profe, ninguno. ¿La actividad la va a mandar por PDF? La actividad la voy a mandar por WhatsApp y la voy a subir a Classroom. ¿Cuándo va a estar la actividad? Ahora ya son las 8:30. En tal caso le mando mañana a la tarde la actividad. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo van a tener? Una semana. Yo lo que quiero, chicos, es de que tratemos de hacer una rutina con esto. En tal caso, dejar fijo este horario. Todos los miércoles a las 19, una clase por semana. ¿Sí? Bien. Bien, bien. ¿Sí? Bueno. Profe, Entonces, yo quiero consultarle. Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Yo no uso Classroom. Ajá, no importa, yo lo mando, les dije que lo puedo mandar por WhatsApp, le mando a la preceptora por WhatsApp. Ah, perfecto, eso está bueno. Sí, sí, no hay problema. Ah, aquí ya que estamos. A ver, ¿quiénes son los que estamos? Facundo, ¿usted me presentó algún trabajo práctico? No, profe, cero. ¿Por qué? ¿Para qué te dije que... ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, tiene tiempo aún de hacerlo, ¿no? Si tiene alguna consulta o algo, mejor es que se saque las dudas y los presente.
Sí, vi que llegaron algunos al grupo de tercero ahora hace unos días. ¿Me Sí, puedo sí, poner al día en hacerlo? Creo que es el que está acá presentando usted en el video. exactamente. Tiene tiempo para Y resolver. ante cualquier duda puedo consultarle con la preceptora o Sí, yo no uso video, nada de eso. puede consultarme. Puede ser ¿sí? por WhatsApp y no, por Puedes WhatsApp nomás. consultarme, o en Sí, tal caso, puedes consultarme a mí, o en tal caso, buenísimo. siempre que tengamos estas clases los miércoles, puedes consultarme aquí, ¿sí? En tal caso me dice, profe, le mando un mensaje a la tutora y yo me conecto, no sé, 15 minutos antes, o en tal caso le digo al chico que 15 minutos más tarde, y usted me consulta y saca las dudas. ¿Sí? ¿Quién más está aquí? Brizuela, tampoco tengo ningún ejercicio de usted, ningún trabajo práctico. Ah, ¿Qué está bien, profe. ¿Qué Muy está copado. pasando? ¿Me escuchan? Yo no entendía nada. Por eso no. Bien, pero ahora entendió más o menos cómo hacer las cosas. O sea, Hablando de que iba a apretar el sobrino. nosotros lo que vimos hasta ahora, o sea, lo que vimos hoy, no se relaciona mucho con lo que es de los trabajos prácticos. Pero ahora, ¿puedes realizar los trabajos prácticos, Leonel? Sí, sí, sí. Bueno, ¿Hasta cuándo sí. hay tiempo para eso? O sea, Leonel, siempre hay tiempo para resolver los trabajos prácticos. Siempre es en beneficio de ustedes, sobre todo. No sé, si me dice, profe, hasta la otra semana de consulta y trato de entregar al menos el primero, está todo bien, ¿sí? Lo importante es que lo realicen, ¿sí? Como le digo, no, en tal caso yo le puedo decir que en los primeros 15 minutos de la clase del miércoles que viene, sea para que ingresen primero ustedes y hacen consultas o de alguna duda que tengan, y de ahí continuamos con lo que ya estamos trabajando, ¿sí? Así que, ¿le parece bien, Leonel? Sí, sí, sí. El próximo miércoles, si quieres, se lo entrego. Bien, listo, bien. ¿Quién más anda por aquí? Keila. No, Keila también anda bien. Bueno chicos, o sea, les voy a preguntar, digamos, ¿les sirvió el hecho que tengamos esta clase mediante esta plataforma? ¿Lograron entender más? O sea, es distinto a que yo les tire el material y que los lean ustedes y traten de resolver, ¿o no? A mí me beneficia esto. Bien, Así a usted le entiendo. bien. Bueno, no sé si alguien más quiere expresar su Sí, opinión. para mí igual me sirvió porque con solo verla en fotocopia no entendía nada, así que ahora por lo Claro. menos entendí un poco. Como todos. Bien. Bueno, No, yo en fotocopia no entiendo. A mí me tienen que explicar para que yo entienda. claro. Está bien. Bueno chicos, esto sería todo. O sea, vimos una parte, o sea, dentro de todo lo que nosotros estamos haciendo es entrar a la parte de estadística específicamente, a trabajar con esto y con la tabulación de datos. ¿Sí? Así que vamos a ir despacio, como digo. Bien. La metodología que yo planeo es la siguiente: tener la clase y yo darle los ejercicios y que ustedes resuelvan, ¿sí? Así vamos a ir avanzando hasta terminar con esta parte de estadística, ¿sí? Así que, bueno chicos, Bien. bueno, que estén bien y nos estaremos encontrando la próxima semana, y bueno, ante cualquier duda, le mandan un mensaje a la preceptora y ella me lo reenvía a mí, ¿sí? Bien. Bueno chicos, hasta luego, que anden bien. Bueno, profe. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.
a